Quisiera ahora hablar del libro tibetano de los muertos como la segunda parte de esta conferencia. Y quiero empezar un poquito hablando de la influencia que ha tenido este texto, la influencia tan grande. Escogí este texto para hablar con respecto a la muerte porque posiblemente es el texto que sintetiza el mayor número de enseñanzas con respecto a la muerte que tiene el budismo. Y además por la influencia tan grande que ha tenido en Occidente. Este es un libro que bastante ha influenciado a Occidente. Ha influenciado más la imaginación del Occidente, pero creo que va a ser muy coherente forma de estudiar el concepto de la muerte. Entonces, lo primero es cómo llegó a tener tanta influencia este libro. Porque ahora lo ves por donde quiera. Antier me entrevistaron con respecto a este libro en Univisión, creo que se llamaba este lugar, una televisora, y quería hablar del libro tibetano de los muertos. Es posiblemente donde más conferencias nos piden para hablar. No nos piden hablar de la meditación, no nos piden hablar del libro tibetano de los muertos. Tiene una gran influencia. Este libro fue editado por un hombre muy excéntrico en el siglo pasado, en 1920, que se llamaba W.Y. Evan Wentz. Es un británico muy excéntrico que decidió editar parte de un libro mucho más extenso. Lo que ahora conocemos como el libro tibetano de los muertos es solo una serie de textos dentro de un texto mucho más amplio que, si me aguantan un poquito el nombre, se llama Liberación a partir de la autoliberación a través de las intenciones de las deidades pacíficas y coléricas. Así tan grande es ese título. Pero este texto es una serie de ritos funerarios, como dije, que incluye liturgias, que incluye listas de mantras, que incluye visualizaciones, meditaciones, toda una serie de cosas. Pero este hombre, Evan Wentz, decidió editar solo una parte de todos estos textos. Y a esas les dio el nombre Libro Tibetano de los Muertos, que no es su nombre original, es otro nombre. Pero a partir de la edición de este libro, que fue una edición provisional muy delgadita, en 1920, agarró como fuego la imaginación del Occidente este texto. El primero que agarró de prominencia, el primer, de intelectual de prominencia al que agarró este texto, fue a Carl Gustav Jung. Un psicólogo muy importante que fue el fundador de la psicología profunda analítica, que fue discípulo directo de Freud, que hizo una serie de textos muy importantes. Él hizo un comentario psicológico con respecto a este texto, que le llamó Comentario Psicológico del Libro Tibetano de los Muertos. Ahora, después de él, le dio una gran prominencia a este texto a partir de esto, y después de él, otras personas le dieron prominencia. Uno de ellos, si tienes más de 45 años lo vas a recordar, o cuando menos Paco lo recordó la vez pasada, no sé por qué, se llama Timothy Leary, o Leary. Timothy Leary es un hombre que le gustaba mucho experimentar con drogas, con LSD, íntimo amigo de John Lennon y su esposa, que ahorita se me va el nombre. Ahora, yo conocí. Ahora, él hizo un libro que se llamaba Psicodelia. Entonces, en este libro hizo un comentario de que a partir de sus experimentos con el LSD, él vio que su conciencia probablemente experimentó una serie de alucinaciones, una serie de visiones. Y después dijo que esas visiones corresponden casi vis a vis con lo que el libro tibetano de los muertos describe. Ahora, Huxley, otro, se me olvida su nombre, Aldous Huxley, otro, también le dio mucha prominencia a este tipo de ideas de que cuando las barreras de la percepción se caen con la ingesta de las drogas, acontecen una serie de visiones que tienen un paralelo con lo que se describe, pasa después de la muerte en el libro tibetano de los muertos. Bueno, no ha cesado ahí su influencia continúa, y hace poco Discovery Channel hizo una serie de programas muy importantes con el libro tibetano de los muertos, y por último un lama que se llama Sogyal Rinpoche hizo un bestseller que se llamó Libro Tibetano de la Vida y de la Muerte. Es un bestseller que te lo venden en cualquier parada de metro.
Tú habla el metro, no te estoy engañando, ve a cualquier metro y pídeles. Disculpe, ¿tiene el libro de Sogyal Rinpoche, del libro tibetano de la vida y de la muerte? Es un tomote de este tamaño que detiene muy bien la puerta y te va a decir, claro que sí, aquí está. Es tan popular ese. Ahora, este no es una traducción del libro tibetano de los muertos, sino es un comentario en relación a las enseñanzas de la muerte en el libro tibetano. Ahora, un punto nada más les quiero decir de este libro antes de hablar del nombre y de expresar uno de sus principios más importantes. No es un muy buen título, Libro Tibetano de los Muertos, pero no es el libro tibetano de los muertos. Es decir, no es usado por todos los tibetanos este texto. Este texto es únicamente utilizado y recitado en algunas ocasiones dentro del trabajo un poco más amplio por una sola escuela, la escuela de los Nyingma, o la escuela de los monjes tibetanos o de la escuela tibetana de los gorros rojos. Se les dice de los gorros rojos porque usan el gorrito rojo cuando hacen ceremonias, a diferencia de los gelugpas, que son la escuela a la que preside el Dalai Lama, que usan gorros amarillos. Ellos son los únicos que usan este texto. Los otros lo respetan, las otras 3 escuelas lo respetan, pero no lo usan. En el budismo hay un sinnúmero de textos que ayudan a las personas en el deceso o que se usan como textos funerarios. Ahora, tampoco es, obviamente, dicho esto, tampoco es el texto que todos los budistas usamos. Muchas personas dicen, oye, ¿y cuando se muere, recitan el libro tibetano de los muertos? Pues depende, ¿no? Depende si eres Nyingma y depende si tienes una relación con eso. O algunas personas me han dicho, cuando se les muere algo, Upekshemati, ¿puedes ir a recitarle el libro tibetano de los muertos a mi abuela? Yo le digo, oye, creo que puedes hacer mejores cosas con tu abuela ahorita que está muerta. Primero porque no va a entender absolutamente nada. Pobrecita ya tiene suficiente para lidiar ahorita que está muerta, digamos, con su continuo de conciencia. Y para eso, y le vas a añadir todo este texto tan particular, no es lo que ayuda. Entonces, a menos que tú tengas una relación muy directa con el libro tibetano de los muertos y sepas de lo que significa, úsalo al final de tus días. Si no, úsalo de otra forma. Úsalo como estudio, como reflexión o como aquí, como estamos comentando. Es un texto además difícil, es un poco difícil porque está incrustado con muchas liturgias, muchas encantaciones y una terminología muy rara. Desde la primera página, si lo compras, vas a decir, ¿y esto qué es? ¿Qué trata? Pero lo que están haciendo en la primera página, por si lo llegas a leer, es que están invocando las fuerzas que pueden beneficiar a aquel que los lee. Es como llamar a las musas. Es de la forma que los hacían los antiguos poetas. Antes de escribir una obra, llamaban a las musas para que los inspiraran. Del mismo modo, muchos textos budistas empiezan con una evocación a las deidades para que se transmitan y les den un entendimiento cabal del texto. Ahora, el nombre del texto, déjenme antes del nombre hablarles un poquito de los caracteres que están alrededor del libro tibetano de los muertos. 2 sobre todo. El primero, su autor, o al que se le acredita la autoría del libro tibetano de los muertos. Este es una de las figuras más coloridas que tiene el budismo. Es la pintura que tenemos aquí. Es el Guru Rinpoche o el Guru Padmasambhava. Este es un hombre que estuvo al principios de esta era, un poquito después de esta era, y es un hombre indio que fue llamado a Tibet para convertir a las espíritus de esos valles, de ese valle de Tibet, hacia el budismo. Hubo muchos intentos de que el budismo llegara a Tibet. Varios maestros fueron a enseñar a partir de ser llamados por la nobleza o por los reyes del antiguo Tibet. Pero muchos de ellos fracasaron en poder traer al budismo a Tibet. Hasta que uno de ellos, Sangtarakshita, uno de los grandes, eminentes maestros que fue a Tibet, le dijo a uno de los reyes que quería que se instaurara el budismo en Tibet, le dijo, Señor, aquí las fuerzas, los espíritus, los demonios, los sacerdotes, los chamanes del antiguo Bon no nos van a permitir que el budismo arraigue aquí. Lo que usted necesita no es un gran sacerdote como yo, un gran filósofo, un gran maestro, un gran
académico como yo, lo que necesita usted es un hombre que esté familiarizado con las artes y las ciencias ocultas y que éste pueda traer y convertir a estas deidades y a estos chamanes y a estas fuerzas de Tibet a ser protectores del budismo y permitan que el budismo se instaure. Acto seguido el rey le preguntó, bueno, ¿y quién es uno de esos? Dice, el más grande que yo conozco vive en India y se llama Padmasambhava. Es el gran maestro. Padmasambhava es histórico, es histórico. Ahora, este hombre estuvo en Nalanda, en la gran universidad de Nalanda, y además de ser un gran filósofo, un gran académico, un gran meditador, era, como dijo Santarakshita, un gran maestro de las ciencias ocultas. Él parece ser que era el gran maestro, el gran gurú de las ciencias ocultas. Estoy hablando de los aspectos paranormales de la conciencia. Un hombre con mucha sensibilidad. Fue llamado, cruzó toda la franja, una de las franjas de las Himalayas y llegó ahí. Y no es claro la historia, porque ahí se confunde un poco la mitología con la historia, si permaneció 18 meses o 18 años. Pero una de las cosas que hizo cuando llegó, como buen maestro tántrico, es que adquirió una consorte, una mujer, y se la raptó, se la llevó, y era una tibetana que era una princesa. Esta pasó a ser una de sus discípulas principales y escribió su biografía, que se llama Vida y Liberación de Padmasambhava. Pero Padmasambhava hizo todo lo que tenía que hacer, subyugó a todas las deidades coléricas y apacibles, todos los demonios y a todos los sacerdotes de Tibet, e instauró el primer monasterio, el monasterio de Samye. Lo instauró. Ahora, Padmasambhava se dio cuenta de que muchos tibetanos no tenían todavía, no estaban preparados para obtener todas sus enseñanzas. Entonces decidió, nos dice la historia, enterrar muchas de sus enseñanzas. Enterrarlas en diferentes partes del valle de Tibet y cuando el tiempo estuviera indicado, dejar que sus discípulos, o más bien, los discípulos de sus discípulos, de sus discípulos, de sus discípulos, pudieran encontrarlos. Ahora, todo esto creó obviamente, Padmasambhava creó un linaje de discípulos. Y después de varios siglos, unos de ellos empezaron a descubrir todos estos textos. A estos textos se les llama termas. Y a las personas que los encuentras se les llaman tortons. Es decir, son personas que están equipadas a través de sus meditaciones y su sensibilidad como para ser sensibles dónde encontrar esos textos enterrados. Hay muchos, Padmasambhava enterró muchos, pero uno de ellos fue este trabajo completo del que derivó el libro tibetano de los muertos. Ahora, el segundo carácter importante en toda la historia y origen del libro tibetano de los muertos es el hombre que lo encontró, que se llamaba Karma Limpa. Karma Limpa era aparentemente un hombre extraordinario, muy joven, que era muy dotado en sus meditaciones, muy dotado practicante, el cual era hijo de un lama que pertenecía a la tradición Nyingma. A los 15 años, descubrió el texto del que surgió el libro tibetano de los muertos. Ahora, no solo esto, sino tenía tantos dotes y tantos talentos espirituales que pudo enseñar a su padre y a su hijo, aunque fue muy joven, tuvo hijos muy jóvenes, lo que este texto quería decir. Y así, él murió muy poco después de haber descubierto este texto, y se nos dice que murió en una situación muy violenta. Karma Limpa, el que lo descubrió. Pero, quién sabe qué es. Pero sea como sea, a esta persona se le justifica el haber encontrado lo que es el libro tibetano de los muertos. Ahora, no sé si ustedes creen esto, que Padmasambhava enterró unos textos y estos textos fueron encontrados a partir de las meditaciones y del lazo kármico que tenían los discípulos de los discípulos de los discípulos con Padmasambhava, y en algún momento Karma Limpa descubrió los textos enterrados. Si te gustan esas historias, wow, está muy bien. Pero si eres un poquito más crítico, como creo que lo deberías de ser, si vas a asumir
la convicción budista, posiblemente pues, la historia suena un poquito increíble, ¿no? Que un discípulo de un discípulo de un discípulo lo haya encontrado a partir de sus meditaciones. Pues, a ver, pues estoy dispuesto, pero yo no conozco muchas personas con esos dotes paranormales. Hay otra explicación que se puede ver. Posiblemente estos textos o este texto fue hecho por Karmalimpa. Él fue el que lo escribió. Él escribió todo este texto. Pero no lo escribió a partir de su propia imaginación espiritual, que era mucha, sino a partir de lo que él había entendido de la transmisión de su padre, que a su vez había sido enseñado y entrenado por otro grupo de personas. Hay que luchar con los tamales oaxaqueños aquí en México. Y que a su vez estos fueron enseñados por otros grandes maestros y a su vez así por más y más. Es decir, Karmalimpa solo fue la última pluma que comprometió por escrito una serie de enseñanzas que existieron desde que Padmasambhava estaba. Pero esas enseñanzas, siendo altamente secretas, solo se pasaban oralmente a los iniciados. Acuérdate que el budismo tibetano tiene mucho esa idea de que hay ciertas cosas que no debes de hacer del dominio público y que hay ciertos textos y ciertas iniciaciones y ciertas explicaciones que se deben de mantener ocultas. Eso es propiamente el sentido de la palabra esotérico, algo secreto y oculto. Y la tradición tibetana tiene mucho eso, de que hay ciertas enseñanzas que no deben de ser pasadas. Entonces, muchas de las enseñanzas de Padmasambhava fueron pasadas de generación en generación oralmente o secretamente. Y Karmalimpa fue el primero que las hizo surgir a la luz de más y más personas, de más monjes, de más monjas, de más laicos, de más personas. Y posiblemente, bueno, esa es otra explicación que nos podemos dar de este término. ¿Ok? Hablado el autor, hablado el que lo descubrió, vamos a hablar del libro tibetano de los muertos. El libro tibetano de los muertos, como dije, no es el nombre que tiene este texto, es un muy buen nombre porque de eso se trata, sino el nombre que tiene es Bardo Todol. Bardo Todol. Y lo siguiente de la conferencia va a tratar de explicar lo que es esas dos palabras, Bardo Todol. Primero voy a empezar con la palabra Todol. Todol. ¿Qué es? Es una palabra genérica que sintetiza muchos otros conceptos, pero se puede traducir como liberación a través de audición. Todol. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir dos cosas. Primero, la palabra liberación. Para el budismo es muy importante la noción de que nosotros podemos alcanzar un estado de completa libertad o de liberación. El budismo tiene como tema central la libertad o liberación. El budismo concede que la mayoría de nosotros no estamos libres, que tenemos una serie de condicionamientos, que tenemos una serie de disposiciones, una serie de, pues un empuje que no nos hace ser libres, o dicho de otro modo, no nos hace ver las cosas como son. Sin embargo, nosotros nos podemos liberar. Nosotros podemos alcanzar, ver las cosas como son y experimentar una libertad. Ese es el tema central del budismo. Todo lo que es el Dharma, el camino, la enseñanza del Buda, tiene que ver con esta asignatura pendiente que tenemos, de llegar a una perfecta libertad, un perfecto reconocimiento, discernimiento de las cosas, desde el cual podemos experimentar una visión cabal de todo. Ahora, la primera parte, liberación. En otras palabras, este libro tiene que ver con la iluminación humana. La otra parte es por audición. Audición quiere decir simplemente por oír. Para el budismo, el escuchar, oír, es un tipo de sabiduría. La mayoría de nosotros vamos a desarrollar lo que necesitamos para liberarnos o despertarnos o iluminarnos a partir primeramente de oír o de saber de lo que se tratan las cosas. Si te fijas, es una dinámica muy normal de aprendizaje. Todo lo que sabes fue primero entendido a partir de escucharlo. Entonces, se vuelve muy importante saber oír primeramente. La audición es muy importante. Ahora, la otra palabra es, permítame regresarme. Entonces, habla de que va a haber una audición, va a haber una liberación a partir de una audición o de oír. Pero también habla
en el estadio intermedio, que es la segunda palabra de bardo todol. La primera fue todol, la segunda es bardo. Bardo se puede traducir espacio intermedio, o coyuntura, o pausa. Eso es, bardo, son dos palabras. Y trata de ver que hay un espacio, como digo, me estoy repitiendo, o coyuntura, o una pausa. Pero un espacio, coyuntura o pausa, ¿de qué? Aquí tenemos que irnos a la visión que tuvo el Buda hace 2500 años cuando se iluminó. Cuando el Buda se iluminó o tuvo la experiencia de ver las cosas, posteriormente le explicó a muchos de sus discípulos y discípulas. Les dijo de qué se trataba la naturaleza, la fisura propia de las cosas. Y una de las formas que escogió definirla es a partir del concepto de la condicionalidad. El Buda decía que todo fenómeno, todo lo que existe, todo lo que surge, todo lo que está, absolutamente todo, surge a partir de condiciones. Y a su vez, crea condiciones. De alguna forma estaba hablando de causa-efecto. Estaba hablando, por ejemplo, de nuestra vida, que cuando tratamos de analizar la vida, hay un sinnúmero de condiciones que hicieron que surja. Y a su vez, está creando condiciones nuestra vida. Todo lo que existe en el universo es una red, propiamente, de condiciones que están interrelacionadas y condependientes. Ahora, para hacerlo claro, piensa en el hecho de que tú estás aquí ahorita. De acuerdo a la visión del Buda, el hecho de que tú estás ahorita aquí oyendo esta conferencia ha dependido de una serie de condiciones anteriores, que si una de ellas no hubiera estado ahí, no estarías tú aquí. Por ejemplo, la primera condición es que a ti te interese el budismo de alguna forma. Imagino que te interesa, aunque te haya invitado a algo, alguien te interesó, ¿no? Algo te interesó, o cuando menos te interesó quedar bien con ella o con él. Pero digamos que te interesó el budismo, esa es una condición. La segunda es de que pudieras venir. El día martes estaba libre, tu día o lo que sea. Lo tercero fue el precio. No cobran caro, tal vez no. ¿Sí cobran hoy? ¿Sí cobran, no? No, hay que darlas. Bueno, cobra un poquito. Pudiste pagarlo. La tercera condición que debió de haber estado ahí es que hubiera un centro budista. La cuarta es que, y así sigue, en condiciones. Al final vas a ver que todas estas condiciones debieron haber estado presentes para que se suscitara el que tú estuvieras aquí oyendo esta conferencia. Por ejemplo, una de ellas es que tu padre y tu madre se hubieran conocido. Otra de ellas es que el padre y madre de tu madre se hubieran conocido y el padre y madre de tu padre se hubieran conocido. Si cuando menos no hubiera pasado eso, no hubieras nacido tú, no se hubiera dado tu vida, no habría habido ese interés del budismo, no hubiera habido este día y no hubieras venido hoy. Ahora, para el budismo esta noción es importantísima, porque cuando menos si una de esas condiciones no hubiera existido, no se hubiera dado. Probablemente el continuo de conciencia que hubiera sido tú se hubiera manifestado de otra forma, o si no te hubiera interesado el budismo, o no hubiera sido en martes, o no hubiera sido libro tibetano, o no hubieran cobrado lo que cobraron, no hubieras venido. Es decir, todo lo que por hecho das de que estás aquí depende de una red de condiciones. Ahora, a la vez, el hecho de que tú estás aquí está creando condiciones también. El hecho de que oíste bardo todol, el hecho de que tal vez no te gustó como yo hablé, el hecho de que ya lo sabías, alguien te lo había explicado mejor, el hecho de que me equivoqué al decir algo, el hecho de que me falta cabello en la parte de arriba, puede ser una de las condiciones que no te gustó y que repercute en una serie de eventos futuros. Uno de los eventos fue que no te vuelvas a parar en un centro budista. Otro evento es de que tomes en serio el camino a la iluminación y llegues a despertarte en un futuro. Es decir, una serie de condiciones como esta, de este instante, fue precedida por un sinnúmero y una red de otras condiciones. Y a su vez está generando otra serie de condiciones que van a repercutir. Ahora, esta fue la visión del Buda hace 2500 años. Pero es un poco más detallada y más específica. El Buda habló que dentro de todo este proceso de condicionalidad, si lo pudieras ver linealmente, que no lo es, sino es como multidimensional, pero si lo pudieras ver gráficamente, linealmente, verías que hay una condición causa que genera
su fuerza y da lugar a la condición efecto, que a su vez genera otra condición que se vuelve en causa nuevamente. Y está así. Hay como una marea de condiciones que empiezan de un factor y se suscitan en otro factor y suscitan otro factor. Pero dentro de toda esta continuidad y este proceso hay coyunturas, hay pausas, hay aperturas, hay espacios intermedios, hay bardos. La condición causa se suscita, pero cesa, y antes de que la condición efecto se dé, hay una coyuntura, hay una pausa, hay un espacio, hay un bardo. Ahora, esos bardos son muy importantes, porque esos bardos pueden dar origen a todo un nuevo orden de condicionalidad, que no es el habitual que seguimos, no es el lineal, no es el que siempre se propicia, sino pueden dar lugar a otro orden de condicionalidad. Aquí lo que está hablando el budismo es que hay dos órdenes de condicionalidad. Uno que es cíclico, repetitivo, habitual, recurrente, como el que toma lugar cuando respiramos. La condición inhalación da lugar a la condición exhalación, pero es repetitiva, es recurrente, es habitual, es cíclica, no tiene ninguna variante. Sí, a veces la condición inhalación es más corta y la condición exhalación es más corta también, pero sigue un mismo patrón con muy poca variante, es cíclico. La condicionalidad que hace que surja el sol en la mañana y se oculte en la noche también es cíclica. La condicionalidad de las estaciones, la condicionalidad de la siembra. Hay mucho tipo de condicionalidad cíclica que no tiene gran variante, que es recurrente y que es casi cerrada, hermética. Pero hay otro tipo de condicionalidad que no es cíclica, sino que es espiral. Espiral en términos, así, visto bidimensionalmente, y espiral en términos de que lo puedes ver tridimensionalmente como que va creando una espiral ascendente. Ahora, muchas veces lo que promueve un cambio en el orden cíclico de ser a un orden espiral de condicionalidad tiene que ver con tomar esas pausas y crear una nueva condición que promueva otra nueva condicionalidad que se vuelva ascendente. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, nuestro propio pensamiento. Tú puedes tener hábitos repetitivos, recurrentes de pensamiento. Por ejemplo, se genera la condición causa. Digamos que te llevas mal con tu jefe. Ahí está. Y entras a la oficina y está la condición causa. Tu jefe, con su carita. Hay otra condición causa que también puedes incluir, que eres tú. Un hábito de ver a tu jefe en ciertas formas. Entonces ahí está la cepa ya cristalizada, ¿no? Tu jefe y tu hábito de cómo verlo e interpretarlo. Entonces cuando se generan esas dos condiciones causa, ¿qué se genera? Enojo. Inmediatamente. Ni lo percibimos. Simplemente, ahí está ese tío. Y ahí se crea la cadena recurrente, ininterrumpida, habitual, de pensamientos inculpatorios, etcétera, etcétera. No, ahí está. Pero de acuerdo a esta concepción, es que dentro de esta condición causa, tu jefe y tú, tu hábito de cómo verlo, y la condición efecto de crear todo ese enojo, hay una coyuntura, hay un espacio intermedio, hay una pausa, hay un bardo. Ahora, si tan solo en el momento que ves a tu jefe y te pones en contacto con esa visión, simplemente interrumpes la secuencia natural, cíclica, recurrente, habitual de ti y experimentas ese bardo, se abre una posibilidad inmensa de cosas. Se abre una posibilidad de no reactuar, de no ser recurrente, de no enojarte. Y puede abrirse una ventana a otras posibilidades. ¿Cuáles son las posibilidades? Las vas a experimentar cuando te quedes en la pausa. Por eso para el budismo es muy importante doctrinas como permanece en la pausa, detén la rueda, simplemente siéntate con tu experiencia, respira. Lo que te están recordando es que el orden cíclico de condicionalidad no es insular, no es determinado, no es fatalista, no está hecho, no es destino.
simplemente si te puedes quedar con tu experiencia tal y como es, se va a abrir otra posibilidad. Ahora, muchos de nosotros lo hemos experimentado. A veces, en medio de situaciones, como que podemos respirar, podemos detenernos y podemos decir, ya. O a veces se crea que sin que nosotros sepamos, una nueva condición se da. Digamos, te voy a poner un ejemplo. Imagínate que fuiste a un muy buen retiro el fin de semana antes de ver a tu jefe. Y realmente fue un buen retiro. Meditaste bien, comiste como rey, dormiste bien. Hasta esa chica que estaba ahí, había posibilidad. Todo estaba perfecto, ¿no? Y te sentiste muy bien. Llegaste a tu casa ese domingo y no había nadie en tu casa, no prendieron la tele, nada, te leíste ese libro que ya querías acabar de tanto tiempo y sentiste como una satisfacción. Te dormiste temprano, te levantaste a meditar otra vez. No había tráfico, estabas muy bien y llegaste ahí. Esa condicionalidad, ese momento que tenías, te dio posibilidad de que experimentaras en ese bardo. Entonces, cuando entraste y viste a tu jefe, ya no había ese hábito. Ya había otro contexto, otro crisol, otro contenedor que dio posibilidad a simplemente quedarme con esta experiencia. Y lo que pudiste haber experimentado en ese momento es diverso. Pero yo te puedo decir por mi experiencia que muchas veces lo que experimentas es humillación. Lo que experimentas cuando ves a esa persona sin este hábito, sin este filtro, sin estar en esta zona insular, lo que experimentas es que posiblemente no es tan malo como tú lo habías hecho ver. No es ese monstruo que habías interpretado, no es tu papá, no es tu mamá, no es esa idea que tenías, no es esa interpretación con la que te has casado, no es esa necesidad de definirte a partir de un disgusto y un enojo, no es esa justa indignación con la cual te defines a ti mismo, sino simplemente es otro ser humano con una agenda muy ocupada y con un jefe detrás que lo está presionando mucho más de lo que él te está presionando a ti. Y cuando experimentas eso, simplemente no puedes reactuar como reactúas y empiezas a reactuar o responder de una forma más creativa, de una forma más abierta, de una forma más amable. Ahora, esto es lo que en principio es un bardo, es una coyuntura, es una apertura. Pero ahora, yéndonos al tema del libro tibetano de los muertos o del bardo Todol, todo el nombre completo es liberación a través de audición en el espacio intermedio que ocurre en la muerte. Eso propiamente tiene que ver el libro tibetano de los muertos. Nos habla propiamente de que esta coyuntura no nomás existe en nuestro pensamiento o nuestras emociones o nuestra respiración sino existe en todo lo que se manifiesta. Y que hay ciertos bardos particulares a los cuales debes de atender con mucho cuidado porque te pueden ofrecer posibilidad de una mente más creativa, de ver las cosas más ampliamente, de una posibilidad de liberación. Ahora, en principio, el libro tibetano de los muertos habla de 6 cosas. Habla primero del bardo en principio, como ya dije. Después habla del bardo cómo se manifiesta en la vida de nosotros. La enseñanza del libro tibetano de los muertos o del bardo Todol habla de que en la vida cotidiana de vigilia de todos nosotros hay coyunturas, hay espacios intermedios de donde podamos cambiar, como el que describí ahorita. Pero también habla el libro tibetano de los muertos que hay un bardo en el momento antes de tu muerte. Antes de que te mueras, en esos momentos de lucidez pristina anterior a tu muerte, hay un bardo muy importante, que se le llama el bardo del momento de la muerte. Después habla del bardo de la muerte propiamente. Ya que acontece el deceso físico, la mente experimenta o se experimenta a sí mismo sin el cuerpo y ocurre lo que se llama el bardo de la muerte. Aquí nos vamos a otra enseñanza que tiene el bardo, que es la luz intrínseca de la conciencia o la luz intrínseca de la existencia o la luz intrínseca de la realidad. Y por penúltimo, después el libro tibetano de los muertos habla de las manifestaciones que se crean en tu conciencia posterior a la muerte y a esa luz intrínseca que te confronta inmediatamente después de la muerte. Y por último, habla, lo más importante, el libro del tibetano de los muertos es un manual que te enseña cómo lidiar con esa luz, con ese momento de la muerte,
con esa luz y con esas visiones para que puedas recrear o se pueda manifestar un mejor renacimiento en tu futura vida. Entonces el libro de los tibetanos de los muertos al final es un manual práctico que nos puede sugerir qué hacer en esos momentos anteriores a la muerte y esos momentos en los que acontece la muerte. Es toda una enseñanza. ¿Qué tanto los podamos asimilar? Va a depender mucho de nuestra práctica espiritual y de la relación que tengamos con estas enseñanzas. Pero sin embargo, nos sirven mucho estos puntos que aborda el libro tibetano de los muertos como para ahondar en muchos de los conceptos que tiene el budismo con respecto a la muerte y tratar de entender un poquito más la oportunidad que se representa en el momento de la muerte y cuando moramos. El libro tibetano de los muertos tiene un mensaje muy, muy positivo. El mensaje es de que te puedes iluminar en la muerte. La muerte no es el final de la existencia, sino es una gran oportunidad que va a acontecer en tu experiencia. Y esa oportunidad la puedes abrazar y abrirte a la dimensión que se presenta y a partir de esto alcanzar la liberación. Pero eso es lo que es el libro tibetano de los muertos como libro o como manual. Pero al mismo tiempo el libro tibetano de los muertos, no podemos entrar en esa relación con él como para que nos ayude en la muerte, habla de un principio. Y el principio de que cada crisis, cada cambio, cada momento en que nos confronte la realidad puede ser una oportunidad abrirnos a ella. En realidad, como dice el libro, todos estamos muriendo a cada momento y tenemos pequeñas muertes que podemos utilizar como pequeñas tragedias o pequeñas crisis o pequeñas oportunidades que nos inicien a un nuevo nivel de relación con la realidad o con las cosas como son. De principio eso es lo que va a ser el Dharma. Bueno, esto es lo que voy a tratar de hablar a lo largo de estas semanas, muchachos, de las próximas 5 semanas, en detalle. Sí, nos vemos la semana que entra.